Universal Radio, tu radio. Una charla distendida, un encuentro con los creadores de esa magia que solemos llamar literatura. Café entre libros. Un espacio abierto a escritores y lectores. Hola, hola, bienvenidos a una nueva emisión de Café Entre Libros. Como cada viernes estamos aquí por Universal Radio. Café Entre Libros es producción de Andrea Luna. En promoción y marketing la tenemos a Gema Lutgarda y en la conducción quien les habla, Silvina Zaneta. Todos los viernes 18 horas horario argentino, 23 horas horario español. Y lo comento también porque muchas veces nos preguntan, bueno, saquen la cuenta de los horarios porque me cambian de invierno a verano, de verano a invierno. Ahora creo que son 5 horas de diferencia con España y sé que hay gente de España en escucha, así que atentos que cuando cambia el horario del programa. Pero bueno, es así, esto es el mundo y esto es Universal Radio y hoy tenemos un programa muy, muy lindo, ya pinta pero un programón antes de empezar porque vamos a hablar un poco de lo que es el Camino de Santiago, que es una ruta que recorren los peregrinos, que vienen desde todo el mundo, y lo van recorriendo para llegar a la ciudad de Santiago de Compostela. Y nada, hay mucha gente que lo conoce, hay gente que lo conoce a medias, apenas si lo ha oído nombrar en algún momento. Hay gente que se estará preguntando, ¿y esto con qué se come? Que por ahí lo conoce, pero nada, no lo ha escuchado muy poco. Pero hoy tenemos con nosotros un invitado muy especial, porque si hablamos de recorrer el Camino de Santiago, tenemos que hablar de José María Maldonado, que es considerado como un cantautor, es una parte más del Camino de Santiago, para explicarlo de alguna manera, es un referente cuando hablamos de eso, y él va cantando por el camino, va componiendo, va cantando a los personajes que transitan el camino, se va recordando los lugares, cuenta las leyendas, todo esto en canciones muy, muy bonitas. Pero no quiero seguir hablando sin que él se presente más que nada, porque él es nuestro invitado de lujo hoy. Hola José, ¿cómo estás? Hola Silvina, buenas noches desde España, buenas tardes a los argentinos. Aquí son las 11 de la noche, estoy encantado de estar con vosotros. Para nosotros es un placer contar con alguien que ha recorrido el camino. A ver, ¿es cierto lo que dije hace un ratito nada más? Ya sos parte del camino, estás así tipo, como, no te digo parte del decorado, no voy a hacer eso, pero siempre se te encuentra por ahí. ¿Cuántas veces has recorrido ese camino? Bueno, yo desde que conocí el camino a finales de los años 90, lo he andado bastantes veces. La verdad es que voy todos los años. La primera vez que hice la peregrinación completa desde los Roncesvalles, o sea, desde el sur de Francia hasta Santiago, fue en el 2002. Desde entonces, todos los años voy cada vez que puedo. Qué lindo, qué bueno. Pero yo, por ejemplo, que no conozco mucho, yo soy una de las que conozco el Camino de Santiago, sí, el Camino de Santiago, no lo conozco. Lo primero que hice fue ver un mapa, dije, ¿qué es el Camino de Santiago?
pero me encuentro con varios puntos, con varios caminos que terminan o culminan en algunos lugares muy conocidos, pero no conocía cuál es el origen, por qué caminan, qué es lo que atrae tanto. Habría que hablar verás, yo creo que el Camino de Santiago tiene dos épocas fundamentales. La época medieval, que como tú sabes iba todo el mundo buscando las reliquias de Santiago el Mayor. Todo esto tiene una historia. Si quieres empezamos cómo nació, ¿no? Santiago, el discípulo de los tres grandes discípulos que iban con Jesucristo, se supone que hizo un viaje a España a predicar. En España no le hicieron demasiado caso, volvió a Jerusalén y allí siguió predicando contra las órdenes de Herodes Agripa y lo mataron, le cortaron la cabeza. Sus discípulos se supone que lo trajeron a España en una barca que atracó cerca de Santiago actual, o sea, en lo que entonces era Ilia Flavia, el actual Padrón, y allí lo enterraron en un bosquecillo que se llamaba el bosquecillo de Libredón. Todo esto tiene muchas leyendas accesorias. Unos bueyes que llevaban el cadáver pues decidieron pararse allí, ellos lo consideraron que aquello era un milagro y que allí tenía que enterrarse, y allí quedó enterrado, se supone, hasta el siglo IX, principios del año 813 por ahí, donde un pastor ve unos resplandores, avisa al obispo y encuentran allí unos cadáveres enterrados que suponen que es el cadáver de Santiago el Mayor y de sus dos discípulos que estaban con él. Entonces hay un movimiento en Europa de peregrinación, porque posteriormente un papa declara que aquello es una ciudad santa y que los años, cada vez que la fiesta de Santiago caiga el 25 de julio, que caiga en domingo, pues entonces a los fieles que vayan andando allí se les va a dar una indulgencia plenaria, el jubileo. Y Santiago se convierte en una ciudad de peregrinación durante la Edad Media, pues incluso más importante casi que Roma, porque Roma tenía los años santos cada 25 años y Santiago cada 6 aproximadamente. Y entonces en toda Europa hay un movimiento enorme de fieles que vienen a la ciudad de Santiago y los caminos europeos se llenan de peregrinos. Y eso es un fenómeno que ocurre durante varios siglos hasta que luego tiene un decaimiento por unas pestes que hay en el siglo ya XIV y por la reforma luterana que también de alguna manera se opone a las peregrinaciones. El camino decae y resurge al final del siglo XX, que es lo que nos importa. El camino ha resurgido hace poco más de 25 o 30 años y resurge de otra manera, claro. Ya la mayoría de la gente que va no cree demasiado en que allí haya o no haya las reliquias de santo, ni les importa. Han descubierto otra verdad. Y que el camino de Santiago es el camino hacia ti mismo. Cuando los peregrinos se dedican a caminar y a desconectarse de tanta información como tenemos diariamente y a oír solamente sus pasos y a los pájaros, la gente empieza a hablar consigo mismo y se realiza la transformación del caminante. Y entonces la gente empieza a escribir en internet y a hablar y a comunicar lo que ha descubierto, que se han descubierto a sí mismos en el fondo, ¿no? Y esto está atrayendo una cantidad de gente de todo el mundo impresionante. Yo vengo del camino, he venido el domingo pasado y casi no he podido hablar en español, ¿eh? Porque había gente de todo el mundo. Claro. Es impresionante. Claro, es que la mayoría, si no lo ha recorrido, por ahí lo ha sentido en algún momento nombrar, pero al punto tal que fue declarado por UNESCO Patrimonio de la Humanidad, fue declarado en itinerario cultural europeo, calle mayor de Europa. O sea, no estamos hablando solamente de un culto o una peregrinación de determinada religión. Me da la impresión que sería como una especie de, no sé, de Meca, pero interreligiosa, por decirlo de alguna manera. Y cultural, y gastronómica. Ajá. Y deportiva, y lo que tú quieras. El Camino de Santiago se puede vivir a muy diferentes niveles de experiencia. Hay quien viene pues por hacer deporte, por caminar y por quitarse el colesterol. Bueno, pues le va a servir, ¿por qué no? Sería una visión muy superficial del camino, pero también puede servir para eso. Hay quien viene buscando monumentos románicos
y se los va a encontrar muchísimos maravillosos, ¿no? Hay quien viene simplemente por tener una experiencia de comunicación con gente de todo el mundo, porque aquello está lleno de gente de todo el mundo que camina. Por supuesto, hay muchos que vienen por una promesa de tipo religiosa y son gente realmente impresionante. Yo he visto mucha gente allí rezando por el camino y leyendo sus Biblias, pues también lo hay, ¿no? Y en fin, y gente que va simplemente para meditar, para buscarse a sí mismo. Yo creo que pertenezco más a este último aspecto, ¿no? Sí, bueno, te cuento, José María, que hay gente en escucha, han dejado saludos, tengo algunas preguntas. Antes quiero recordarles a los que están en escucha a través de la universalradio.com, si tienen Facebook, en Facebook pueden encontrar un evento especial que hemos creado para que puedan dejar sus preguntas y sus saludos. Tienen que entrar primero a Facebook, a Café Entre Libros Oficial, todo junto, Café Entre Libros Oficial. Ahí van a tener un enlace al evento mismo que se llama Entrevistas en el programa Café Entre Libros. Desde ahí hay un pequeño espacio con foto de algunos de tus viajes. Te pusimos ahí también cantando, recitando algo. Y ahí ya pueden participar con nosotros, porque la idea es interactuar. Y hablando de interactuar, te cuento que, tenemos a Armán Arbos Sala, que dice felicidades maestro. Jesús Ignacio García dice que eres una leyenda viva, José María. Exageración. Juan Miguel Batalloso Navas dice, no solamente me gusta, me encanta, me energetiza, me transmite ese espíritu universal, irreductible a cualquier iglesia o religión, me contagia pasión por la vida y sobre todo agradecimiento por vivirla, y la verdad es que me siento privilegiado cuando recuerdo que fuiste tú allá en el 2004, el que me contagió esa necesidad de caminar todos los días, con los pies y con el corazón, enhorabuena. Tengo, a Serafín Sánchez que dice, me alegra muchísimo que reconozcan tu trabajo, porque así no solo aquellas personas que nos gusta el camino, y lo recorremos, podrán saber que existe tu gran persona. Qué arte, Pepe, eso me encanta cuando dicen que arte, es muy español. A los argentinos, por lo menos a mí me encanta cuando lo dicen, qué arte. Sí, aquí en Andalucía se dice mucho, sí. Gente muy amable, ya veo. Eduardo el Transoceánico desde Facebook también dice... Ese es argentino. Claro, que va a escuchar en directo. Sí, viernes 18 horas, obviamente, por la diferencia horaria, pero está hecho desde aquí, desde Argentina, el programa, pero estamos en todo el planeta, así. Después tengo más saludos, pero antes de seguir con los saludos, hay una pregunta. Te preguntan si hiciste todos los recorridos o solo el que va desde Sevilla. No, yo el primer camino que hice no iba desde Sevilla, iba desde el sur de Francia. El camino que entra por Roncesvalles o por Somport, he hecho los dos entradas, el camino que hacían los europeos, el que llamamos camino francés, porque viene de Francia. Ese yo creo que es el camino por antonomasia. El primero que debería de hacerse, porque es el que tiene, digamos, más historia, más tradición. De mi casa, de Sevilla, yo vivo en Sevilla, sale uno maravilloso, que es el Camino de la Plata, o la Vía de la Plata, algo más largo que el camino francés, un camino, digamos, de segundo grado, porque es un poco más exigente físicamente, ¿no? El camino francés es más cómodo de hacer, está lleno de albergues, de sitios para quedarse, de sitios para comer, es casi ya un parque temático, porque la afluencia de peregrinos ha hecho que allí se instalen todo tipo de negocios y de infraestructura para el caminante, es sumamente cómodo. La Vía de la Plata, que es por el que me preguntaban, el que sale de Sevilla, exige a veces que vayas 20 o 30 kilómetros donde no te vas a encontrar ni un pueblo, ni un bar, ni una fuente, y que tengas que ir cargado, pertrechado con todo lo que necesitas durante el día. Es un pelín más exigente. Ajá. Pero también, claro, y he hecho también el camino portugués. Me quedan caminos por hacer porque una cosa curiosa, la península ibérica se está llenando de caminos antiguos que se están rehaciendo y se están redescubriendo, y está viniendo gente de todo el mundo a andar por este país
por distintos caminos. Es decir, parece que se está convirtiendo en una oferta un poco especial en el planeta. Viene gente, incluso de nuestras antípodas son Nueva Zelanda, pues vienen muchos neozelandeses y muchos australianos que recorren todo el planeta para venirse a caminar por esta península, que aparte de tener un buen clima normalmente tiene, la verdad es que la gente es muy hospitalaria, la gente es muy bien recibida y es un placer caminar por aquí y encuentran esta oferta. Yo todos los caminos de la península no lo he hecho, pero sí, por supuesto, el camino francés varias veces, el portugués y el que sale de mi casa, lógicamente. Y hay otra pregunta que tiene que ver un poco con el tiempo. ¿Cuánto te lleva recorrer ese camino? Claro, depende de cuál tomes, pero también en qué época del año. Por ahí puede ser que encuentres más gente, en qué época del año, si querés un poco más de tranquilidad, podés transitarlo sin que haya tanta gente, porque, a ver, uno piensa, ¿cuándo puedo hacer yo el camino? Y no sé, porque no quiero que me agarre el invierno o porque no quiero que me agarre el verano. Vos, según tu recorrido, ¿qué recomendás? Mira, la península ibérica tiene unos veranos muy calurosos, sobre todo en la parte sur. El camino de la Vía de la Plata, el que sale de Sevilla, no es recomendable en verano, desde ningún modo. Para primavera o para otoño, incluso en invierno se puede empezar. Los caminos tradicionales, más tradicionales, el francés, por ejemplo, está absolutamente abarrotado de gente joven los meses de julio y agosto, que son los meses de vacaciones en el hemisferio norte, ¿no? El verano. Claro. Están bastante congestionados esos 2 meses. Están menos congestionados en junio y en octubre. Mayo, en cambio, yo acabo de venir en mayo del camino. Este año tiene muchísima gente y he notado que tiene muchísimos jubilados de todos los países del mundo, pero claro, el jubilado, como puede elegir el mes, no depende de las vacaciones, tiene esa idea de que el mes de mayo es el mes florido, el mes primaveral. Evidentemente es un clima maravilloso y el camino está precioso, pero sí es verdad que había mucha gente. Pero también tengo que decir una cosa, tiene mucha infraestructura el camino francés y hay sitio para todos. La gente no se queda sin casa. Eso es para tenerlo en cuenta porque, bueno, además nosotros desde aquí, desde el otro hemisferio, tenemos que pensar más o menos en cuándo podemos hacerlo. Generalmente las vacaciones más largas es en invierno por allí, pero bueno, una recomendación, tomar el camino de Sevilla, más o menos en su época de invierno, podría ser interesante, pero... Sí, por Andalucía hay caminos interesantes para hacer en invierno. Evidentemente, el camino de Santiago francés, que es el camino por antonomasia, hombre, yo recomendaría entre marzo y octubre, cualquiera de esos meses. Ya noviembre, diciembre, enero y febrero son unos meses donde te la juegas a que te caigan nevadas y a tener un tiempo demasiado indespectivo. Pero vamos, claro, si eres valiente, adelante, porque el camino está ahí. Y desde luego en esos meses hay peregrinos, ¿eh? Claro, eso es lo que tiene de bueno, que hay todo el año. Sí. Voy a seguir un poco con algunos de los saludos, pero hay una pregunta. Bueno, Gema Luzgarda dice, es un placer escuchar este programa, de verdad, me gustaría preguntarle a José, yo que soy un poco miedosa y no me puedo describir precisamente como alguien de vena aventurera, ¿qué podría yo encontrar en ese camino? ¿Dónde o cómo podría yo hallar esa chispa para emprenderlo? La chispa está siempre en ti mismo. Es como tirarte al agua creyendo que está muy fría y luego resulta que el agua está bastante más templadita y más agradable de lo que pensaba. Mira, la primera vez que yo hice el camino, como todo el mundo, tenía ciertos miedos. Y llegué a Roncesvalles, además llegué una noche de tormenta terrible, llegué asustado sin saber en qué me iba a meter. En cuanto que me vi rodeado de gente de todo el mundo que tenía el mismo miedo que yo, por supuesto, y empezamos a andar por la mañana y a sonreírnos unos a otros y vimos el buen ambiente que había entre todos nosotros y lo dispuesta que está la gente a echarse una mano unos a otros, ¿no? A ayudarse para cualquier cosa que necesita. Resulta que en cuanto que te pones a andar te das cuenta que vas andando con una familia, con un grupo de amigos que han venido a lo mismo que tú y están dispuestos a ser tus amigos a la primera de cambio. Y es curioso cómo se establecen amistades en el Camino de Santiago, porque todos nos sentamos a comer en las mismas mesas, en los bares, vamos coincidiendo día tras día en los mismos albergues y
Y si tú nos vieras llorar el día que llegamos a Santiago despidiéndonos unos de otros, si tuvieras esas lágrimas que hay en Santiago el día que la gente termina su camino, te darías cuenta de que allí ha pasado algo muy grande, ¿eh? Claro, y bueno, contesta un poco a otra de las preguntas, es cómo se identifican los peregrinos, cómo saben los demás que sos un peregrino, que estás justamente haciendo ese camino, o no alguien circunstancial que por ahí te puedes encontrar en la ruta. No, hombre, ¿cómo se identifican dos bomberos de uniforme? Está claro. Vamos. Claro. Los peregrinos vamos con nuestras mochilas encima, el tipo de calzado que llevamos o es calzado de montaña, o cuando estamos en la ciudad vamos prácticamente en zapatillas, en chanclas y medio cojeando porque estamos cansados. El que más y el que menos tiene alguna ampolla en el pie, tiene una tendinitis. Los peregrinos son muy fáciles, son muy fáciles de identificar, y en primer lugar porque vamos por el mismo camino todos con nuestras mochilas a cuestas y normalmente con una concha peregrina que no, perdón, en Argentina no se puede decir concha, con una vieira, con una vieira, ¿sabes a lo que me refiero? Una almeja. Sí. Llevamos ese símbolo o cualquier otro símbolo que nos identifica como peregrinos, entonces nos reconocemos perfectamente. Qué bueno eso. No, y aparte es importante, obviamente, uno por ahí las preguntas son desde el desconocimiento y más alguien que por ahí no ha estado en el camino, no conoce la zona. Por ejemplo, no sé, se te puede cruzar por la cabeza y si me agarra la noche, ¿qué hago? Pero bueno, vos contabas también el camino desde Francia, que está poblado de hosterías y claro, lugares así. Y a ver, no te agarra la noche. Mira, el peregrino normalmente está en la calle, vamos, fuera del albergue, antes de las 8 de la mañana. Se pone a caminar con el amanecer, que además es maravilloso, el amanecer escuchando los pájaros por el campo, salir amaneciendo de los albergues es fantástico. La media que un peregrino realiza diariamente está en torno a los 20 kilómetros diarios. Algunos hacen más, hay algunos que son muy deportistas y hacen hasta 40, pero en fin, digamos que una persona media que no sea deportista, que no tenga unas condiciones especiales, suele caminar en torno a 20 kilómetros al día. Si tú sales por la mañana antes de las 8 y vas a hacer 20 kilómetros, ten en cuenta que tú caminas a 4 o 5 kilómetros a la hora, que 20 kilómetros lo haces en 4 horas. Con muchas paradas que haces, por mucho que tú te sientes de vez en cuando a descansar debajo de la sombra de un árbol, o a meter los pies en un arroyo, o a tomarte un café por aquí, una cerveza por allí, es que 20 kilómetros los has hecho yendo muy despacio a las 2 de la tarde. No te da la noche nunca. Claro. Y si quieres andar por la tarde, andas un rato, pero no vas a estar hasta las 10 de la noche que oscurezca, ¿no? En verano oscurece muy tarde aquí. Claro. Y eso sí, los pueblos están muy cerca unos de otros. No pasa nunca una hora sin que tú pases por una aldea donde tienes de todo. Albergues para quedarte, bares para comer, fuentes para llenar tu cantimplora. En el norte de España los pueblos son pequeñitos pero están muy cerca unos de otros. Luego siempre estás en sus lugares donde quedarte y donde proveerte de lo necesario. ¿Y aproximadamente cuántos días llevas andando el camino? Pues mira, desde los Pirineos hasta Santiago, una persona que sea lenta como yo, flojo, pues yo me paro muchísimo a escribir, yo realmente soy muy mal ejemplo de caminante. Yo no soy el caminante ejemplar que hace muchos kilómetros al día, porque yo estoy casi todo el día sentado a la sombra de un árbol escribiendo, ¿no? Pero en fin, me hago mis 20 kilómetros al día, eso sí, de media. Hay días que hago 30 y días que hago 15. Pero yo de Roncesvalles, o sea, desde los Pirineos hasta Santiago, tardo un mes y un par de días más o 3. Se puede hacer en bastantes días menos. Desde Sevilla a Santiago son más kilómetros, serían 1000 kilómetros, tardaría del orden de los 44, 45 días. Andando, hay quien lo hace en bicicleta también. Claro, claro, ahí se acorta muchísimo, pero bueno, para tener en cuenta, un mes promedio seguro. De todas formas, te estoy hablando de hacer el camino desde un punto determinado que no tiene por qué empezar ahí. Porque si tú tienes 15 días para hacer un camino de Santiago, lógicamente empiezas a una distancia de unos 300 kilómetros de Santiago. Entonces calcula empezar, por ejemplo, en la ciudad de León. Te vas a León
y tienes un camino hasta Santiago de 300 kilómetros que a 20 kilómetros diarios te salen 15 días. Entonces, según los días que tú tengas, empiezas en un punto u otro. Nadie te obliga a empezar en los Pirineos, que los Pirineos solamente es el punto donde el camino entra desde Francia a España. Sería hacer el camino español completo, pero también podrías empezar si tienes muchos meses en Polonia, que es que yo he visto, en la semana pasada me he encontrado con polacos que venían andando desde su tierra y que ya llevaban 2 meses y medio andando, cuando llegaron al lugar donde yo estaba. Qué impresionante lo que me estás contando, es impresionante. Vos hace la gente viene desde los lugares más... ¿Perdón? Sí, eso te iba a preguntar, porque hace unos minutos me contabas que encontraste mucha gente hablando inglés u otros idiomas, y yo, claro, me decís, vienen desde Polonia, ¿vienen caminando desde más arriba? Sí. Wow. Yo he visto gente que ha venido andando, incluso desde Jerusalén. Es el que venía desde más lejos de los que yo me he encontrado. Pero desde Polonia he visto a muchos, y desde Alemania, y desde Suiza, y desde Italia. Gente que venían desde sus casas andando y que cuando entraron en España ya llevaban meses caminando por Europa. Wow. Qué impresionante. Qué impresionante. Sí. Bueno, José, María, se nos pasó ya la mitad del programa y hay un montón de cosas que quiero preguntarte. Pero una de las cosas también que quería pedirte, vos estabas diciendo que, claro, te lleva más tiempo porque te parás, componés, escribís, bueno, sos compositor y cantás. A mí me gustaría que nos acompañes con alguno de los temas que fueron inspirados ahí en ese camino. Pues mira, hay un tema que me gusta cantar sobre todo cuando estoy con gente de fuera, porque es un tema muy cortito que yo escribí originariamente en inglés, después traduje al español y que muchos peregrinos me han traducido a muchas lenguas, y cuando estamos en reuniones, pues según los que hay allí, pues lo cantamos en italiano, en francés, pero gente, lo voy a cantar en español, que estamos aquí con argentinos y españoles. Se llama Sé lo que busco yo. Aquí me encuentro, lejos de mi patria, por los caminos del sol. La senda es larga y me siento cansado, pero sé lo que busco yo. Todo lo mío va sobre mi espalda, muy pobre es su valor. No llevo oro, dinero ni plata, pero sé lo que busco yo. Rico en sonrisas soy, rico en amigos voy, soy millonario en amor. Yendo a Santiago me siento muy grande, porque sé lo que busco yo. Porque sé lo que busco yo. Wow, qué lindo. Así de cortito, lo que pasa es que está en muchos idiomas además. Claro. No, pero es precioso, además es lo que sentís puesto en canción y te transporta un poco a aquellos que no hemos recorrido el camino. Es lindo y claro. te impulsa. Habla de la riqueza fundamental que allí se encuentra, que es una riqueza muy diferente a la del... Es que allí se cambian los esquemas, ¿verdad, Silvina? Venimos de un mundo tan comercializado, tan materialista, que cuando uno llega al Camino de Santiago y entra, por ejemplo, en un lugar como Grañón, voy a citar un lugar emblemático en el Camino de Santiago, es un albergue donde cuando tú subes las escaleras te encuentras una caja abierta, con dinero, sin que nadie la vigile, con un letrero arriba que dice, deja lo que puedas o toma lo que necesites. Y allí cenas, allí desayunas, allí te duchas, allí duermes. Y lo que se te pide es eso, allí tienes la caja, deja o toma si te hace falta. No se te pide otra cosa. Claro, uno llega a un lugar así y dice, he entrado en otro mundo. Aquí las cosas funcionan de otra manera, ¿no? Y cuando tú te cambias los clichés mentales y entras en ese mundillo del Camino de Santiago, de ese tipo de albergues, ¿verdad? Porque también hay mucho negocio en el Camino de Santiago, pero cuando entras en esa frecuencia
de lo desinteresado, de lo altruista, del camino de verdad, el que muchos de nosotros amamos sobre todo, ¿no? Entonces te das cuenta de que eso es un enganche tremendo, de que te gustaría que el mundo fuese así, ¿no? Claro que sí. Un mundo mejor, un mundo diferente al materialista que estamos viviendo hoy. La verdad que es muy lindo lo que estás contando, es muy sentido, muy sentido. Mira, cuando se creó ese albergue, que aquello podría haber sido un fracaso tremendo, la gente se podría haber llevado el dinero, ¿no? Y sí, aquello se ruina. No, en cambio, a la gente le gustó tanto que aquel albergue fue rentable y con el dinero que produjo ese albergue se arregló otra casa 20 kilómetros más allá y se creó otro albergue de ese mismo estilo. Y luego se creó otro. Y se fue creando una red de albergues, los que llamamos ahora de albergues de donativo voluntario, donde al peregrino se le va a dar de comer, de dormir, de desayunar, va a ducharse con agua caliente y no se le va a pedir nada. Hay una hucha para que cada uno, en la medida de sus posibilidades, deje lo que quiera o no deje nada si no tiene nada, pero a nadie se le pide que dé una cantidad determinada. Yo pertenezco a una asociación de hospitaleros, nos llamamos hospitaleros a los que cuidamos los albergues durante 15 días, en un voluntariado, ¿verdad? Y vamos a este tipo de albergues para conservar esa idea de la hospitalidad desinteresada, para que no se pierda, porque junto a estos albergues lógicamente hay muchos negocios, muchos albergues que son como pequeños hotelitos baratos, donde son negocios muy dignos, muy encomiables, que cubren las necesidades, pero yo concretamente y muchos como yo participamos en esta idea de conservar la hospitalidad voluntaria, que creemos que no se debe perder porque es uno de los valores máximos que el Camino de Santiago aporta, ¿no? Claro, para no perder la esencia, eso es fundamental. Qué lindo. Sí. Te voy a contar, te leo algunos saludos, algunas cosas que pusieron por aquí por Facebook, y después sí te voy a preguntar sobre algunas leyendas, algunos personajes, pero ajá. Bueno, te cuento, Nieves Peregrina dice enhorabuena, creador de la banda Almada. Antonio Retamosa dice mi enhorabuena amigo, gracias trovador. Vicky Vergara Borrero dice te lo mereces maestro, esto es por la entrevista. Y bueno, hay muchísimos más. Javier Martín, enhorabuena, dice un abrazo. Y bueno, Julia Sánchez más dice que está totalmente de acuerdo con este tema de que el camino te deja mucho más que un camino y una vista y un par de fotos, ¿no? Tiene que ver con esto, ¿no? Y que los poemas que vos componés expresan lo que siente el caminante. Y hablando un poco de eso, ¿no? De los caminantes, ¿qué nos podés contar sobre aquellos personajes que encontrás en el camino, sobre aquellas leyendas de las que por ahí se van contando de boca en boca y así siguen vigentes? Bueno, personajes hay muchísimos. Desde mi primer camino empecé a encontrarme gente maravillosa. Por ejemplo, Pablito, un señor que se dedica toda la vida a regalarle bastones a los peregrinos. Digo la palabra bastón y que me perdonen los peregrinos porque allí se llaman bordones, pero para que todo el mundo me entienda, ¿no? Un señor que se dedica a regalarle bordones a todo el que no los tiene. Aquella famosa señora que se llama Felisa, que le regalaba agua y amor a todo el que pasaba. Tomás el Templario, bueno, que está todo el invierno pendiente en su cabaña para que nadie se pierda en la nieve, o actualmente se acaba de instalar en el camino un personaje fantástico que se llama David, que ha hecho una cosa que se llama la Casa de los Dioses. Bueno, el camino está lleno de gente que te da muchas alegrías cuando te encuentras, desde el que te regala una fruta hasta el que simplemente te da un abrazo porque sí, o simplemente te acoge en su casa. Personajes todos los que quieras. Y leyendas, bueno, imagínate a lo largo de tantos siglos las de cosas que se han contado, ¿no? Yo tengo un disco que me dediqué a poner en verso algunas de las leyendas más famosas del Camino de Santiago. Muchas son muy conocidas, como la del gallo y la gallina que cantaron después de muerto, ¿no? O la del milagro de Cebreiro. En fin, hay muchas leyendas que esto sería muy largo. Esto requeriría quizá un programa especial para la leyenda del camino. No sé qué contar ahora mismo. No, la verdad que, claro, estamos hablando de muchos siglos atrás, es cierto.
pero lo interesante es que tanto con tu voz, por ejemplo, o con las historias que se van contando los mismos caminantes, se mantienen vivas las leyendas, se mantienen vivos esos personajes que a lo mejor hoy ya no están, pero es muy interesante. Yo no quiero quedarme sin tiempo y después tener que pedirte, no sé, que extendamos, porque en realidad me encantaría que nos puedas con tu voz cantar o contar sobre algunos de esos personajes. ¿Te animás? Pues, ¿por qué no? Vamos a intentarlo. Mira, por ejemplo, antes te hablaba de aquella señora que cerca de Logroño tenía una higuera, el camino pasa por su casa, y ella tenía una higuera y le daba todos los peregrinos higos de su higuera, y le llenaba con la manguera la cantimplora de agua, ¿no? Y te ponía un sello en la credencial que decía: Felisa, agua, higos y amor. Esta señora se murió en el año 2002, después de haber hecho yo el camino y haberla conocido y haber tenido con ella un rato fantástico de charla. Y el día que se murió, porque yo me enteré que se había muerto hacía 2 o 3 días que había fallecido, le escribí esta pequeña canción. En cuanto murió Felisa, se volvió a sentir despierta ante el reino de los cielos y vio a Santiago en la puerta. Entra, le dijo el apóstol, que hay una fiesta en tu honor, pues los higos que tú dabas se los dabas al Señor, pues Jesús era entre los peregrinos uno cualquiera, pues Jesús era entre los peregrinos uno cualquiera. Y el propio apóstol Santiago le selló la credencial de un camino que termina en la viña celestial. Y allí en el jardín eterno existe una hermosa higuera que Felisa esta mañana regaba con su manguera. Por eso, amigos, notaréis en la lluvia olor a higos. Por eso, amigos, notaréis en la lluvia olor a higos. Qué lindo tema, y qué buen recuerdo que bueno, que va a quedar para siempre grabado en la voz de un trovador, enorme trovador, como es José María, y la verdad que nos pone muy, muy bien, nos reconforta el hecho de saber que se rescata la cultura, se rescata el sentimiento, y también la gente que está en escucha está así como nosotros acá decimos piel de gallina, piel de pollo, no sé cómo se dice allí, se te erizan los pelos. Aquí de gallina. Pero es más o menos es el sentir. Y tengo algunos saludos más. Bueno, dice Miki Mata, no sabes cómo celebro esto, me siento orgulloso de ti una vez más. Después, de Gema ya lo hemos leído. Había alguien que estaba, Mayra Belén dice muy hermosa canción, bueno, la canción anterior también, me encantó. Silvio Gómez dice, en la Argentina salís a caminar y tenés que tener cuidado de que no te asalten. Dice, lo escucho al señor que habla de caminar, descansar, y se pone mal, Silvio. Bueno, Silvio, a disfrutar este momento, a compartir con José María todos estos buenos recuerdos, esta realidad que también es el Camino de Santiago.
Y después hay un pedido con pregunta, dice, ¿cuál considerás que es la leyenda histórica más hermosa del camino? Si la podés contar. Yo creo que la leyenda histórica quizás sea la leyenda de cada pueblo. Es decir, cada uno que va al camino forja su propia leyenda. Yo creo que el Camino de Santiago, en cierta ocasión me preguntó una chica que se llamaba Cecilia, y no era creyente. Ella me dijo que ella no se creía lo del que estuviera Santiago enterrado allí en Santiago. Y entonces le dije, no te preocupes, tú sabes cuál es realmente el santo que te vas a encontrar allí si haces el camino. Y me dijo ella, ¿cuál? Y yo, Santa Cecilia, está claro, yo me encontré a San José María. Y yo creo que esa es la verdadera leyenda del camino. Mira, hay un cuento de un amigo mío, que es una leyenda, pero una leyenda actual, que relata muy bien, y yo creo que es maravilloso la imagen que hace, relata muy bien lo que ocurre en el Camino de Santiago. Y esta leyenda podría ser ejemplar, entre otras cosas, porque no es de las clásicas, es nueva, pertenece a Manuel Esperilla. Resulta que un escultor tenía el encargo de hacer una estatua de Santiago Matamoros. Y estaba pensando a ver qué rostro le ponía a Santiago y qué rostro le ponía al moro que está debajo del caballo, al cual Santiago le está atacando con la espada, ¿no? Entonces entró en la iglesia un peregrino que por lo visto debería tener una cara de malvado tremenda, porque en cuanto el escultor lo vio, le dice, oye, te necesito como modelo para que poses para el moro que está debajo del caballo. ¿No te importaría quedarte un día aquí y que yo tome mis apuntes? El hombre no le importó, posó para el escultor y el escultor hizo la cabeza del moro, ¿no? El peregrino siguió andando, hizo su camino hacia Santiago, tuvo la transformación interior que suele tener el peregrino cuando camina y volvió sobre sus pasos otra vez camino de su casa. Entonces no había aviones ni autobuses, había que volver andando igual que se había ido, ¿no? Y volvió a pasar por el mismo pueblo donde estaba el escultor, que todavía no había resuelto la estatua por completo. Y cuando vio al peregrino le dice, no reconoció que había sido el modelo del moro, pero lo vio y le dijo, hombre, por favor, necesito que poses para mí como modelo del santo. Y esa transformación que es preciosa la leyenda, porque demuestra más o menos la transformación que el peregrino tiene, en este caso en el rostro, ¿no? Y Manolo Esperilla lo contó así de bien, y bueno, he querido que esta leyenda sea emblemática de alguna manera. Está muy buena. Ahora, yo me pregunto, después de recorrer el camino y sufrir en realidad es transformarte. Cuando vas al día a día, cuando llegas a tu ciudad, a tu pueblo y claro, te encontrás con otro mundo, ¿cómo haces para mantener ese espíritu vivo? ¿Cómo lo lográs? Porque a lo mejor hay gente que va una sola vez en su vida, o hay gente que va cada 5 años o cada X cantidad de tiempo. ¿Cómo se logra que esa transformación perdure en el tiempo? Supongo que después de hacer un camino hay cosas básicas que se han aprendido. Una, que todo pesa, que no se deben tener más cosas de las convenientes, porque lo mismo ocurre con la mochila que en la vida diaria y que en nuestra conciencia. Todo pesa, las culpas, el tener demasiadas cosas, y que realmente se puede vivir con muy pocas cosas. Cuando un peregrino aprende que lo que cabe en una mochila son un par de calzoncillos y un par de calcetines y un par de camisetas, y con eso es feliz, luego en la vida realmente uno necesita bastante menos. Si esa lección no la llevamos a la vida, uno empieza a pasar un poco del consumismo, y de alguna manera se han descubierto ciertas claves para la felicidad. Yo creo que el camino es un paso en la búsqueda de la felicidad, si no, no sirve para nada, ¿no? Como decía el estribillo de una canción mía, corto de vista quien acaba el camino como turista. Es decir, si lo único que ha ido por allí es hacer fotos y llevarte 4 recuerdos de 4 imágenes, no has hecho nada, ¿no? El camino te debe servir para llevarte algo a tu vida, ¿no? Y una de las cosas que te debes llevar es saber desprenderte de tantas cosas que pesan tanto en la espalda, ¿no? Y ahí me surgió otra pregunta, porque obviamente estamos diciendo que constantemente gente de todo el mundo camina por allí. No te voy a pedir un porcentaje, pero hay gente que realmente entra y como entra se va
y no recibe nada. No hay absolutamente un cambio en la perspectiva de esa persona. ¿Vos has conocido algunos casos así? Sí, hay gente que no se entera, evidentemente, eso pasa en todas partes, pero a mí me impresiona mucho los comentarios que oigo a la gente. Mira, el otro día yo he estado en un albergue, como te contaba antes, atendiendo a peregrinos, y me contaba un señor holandés que él había perdido totalmente la fe en la humanidad y que en el camino la había recobrado. Bueno, cuando alguien te dice algo así, y me lo decía con una cara de felicidad y con lágrimas en los ojos, que se despidió de mí por la mañana, cuando a ti te dan un abrazo por la mañana llorando y diciendo que están recuperando la fe en la humanidad, tú te das cuenta de que allí está pasando algo grande, ¿no? Que haya gente que no se entere, bueno, pues peor para ellos, ¿qué le vamos a hacer, no? Sí, sí, bueno, y habla también muy mal del mundo en que transitamos. Bueno, ahí teníamos un comentario, decía, de Argentina. Yo lo traslado a nivel mundial. Hay gente que no se entera de nada. Directamente vive inmersa en su propio mundo. Pero es increíble lo que contás. Bueno, acá me insisten, me dicen, quiero una leyenda de las clásicas. Sí o sí, una leyenda, por favor. Bueno, espera, es que quería contarte, a propósito de lo que estamos diciendo, había un cura, el cura de San Juan de Ortega, don José María Alonso, que invitaba a los peregrinos siempre a una sopita de ajo en su refectorio, y siempre tenía una reflexión maravillosa cuando nos veía todos sentados allí y nos preguntaba de qué países éramos, y si habíamos en la mesa 30 personas sentadas, pues había personas de 20 o 25 países diferentes, y nos hacía siempre esta reflexión, decía, ¿veis qué fácil es entenderos? No conocéis ni siquiera vuestras lenguas unos a otros, cuesta trabajo comunicaros verbalmente, y sin embargo con la sonrisa, con los gestos, con un poquito de inglés y un poquito de español, ¿veis qué fácil es entenderse en el mundo? ¿Por qué las Naciones Unidas no toman el ejemplo del camino, con lo fácil que sería la paz en la tierra? Y esa reflexión de José María Alonso me gustaría transmitirosla porque creo que esa es una de las reflexiones que se hacen constantemente allí. Sí, es muy buena. Y es muy actual. Y va a ser actual hasta dentro de 300 años o de 3000 años. Es muy actual. Sí, sí. Bueno, a ver, yo voy calculando más o menos el tiempo. Y ya no nos queda casi nada. Pero bueno, nada. Tengo el tema de la leyenda clásica y me gustaría una última canción, pero bueno, vamos por parte. Bueno, mira, no te la voy a cantar porque sería un poquito larga, porque la música es un poquito lenta, pero te voy a leer la letra de una canción en la que versifiqué la leyenda del gallo y la gallina, que es muy, muy conocida, que ocurre en Santo Domingo de la Calzada. Dice así: en una venta de Santo Domingo de la Calzada alojóse una familia de procedencia germana. Tenían, por lo visto, un hijo muy hermoso y altanero, del que se quedó prendada la hija de los venteros. La moza se le propuso, ignorando que en verdad el jovencito había hecho promesa de castidad. Despechada y ofendida al recibir el rechazo, planeó cómo vengarse del inocente muchacho. Un rico vaso de plata escondió entre su equipaje y lo denunció por robo cuando reemprendió el viaje. El alguacil halló el vaso supuestamente robado y con una soga al cuello el joven fue ajusticiado. ¡Ay, hijito de mi vida, hijo de mis entretelas!, gritaban los pobres padres caminos de Compostela. Allí llevaron sus quejas, sus oraciones y llantos, y encomendaron el alma del hijo perdido al santo. Cuando por fin regresaron al lugar de aquel suceso, encontraron que el muchacho aún continuaba ileso. Al señor juez avisaron que estaba en su mesa en torno a un gallo y una gallina recién sacados del horno. El juez dijo sin creerlo, como todo el mundo sabe: vuestro hijo está tan vivo como lo están estas aves. Y al decir estas palabras, las aves que se levantan y lanzan dos cacareos que a los presentes espantan. De esta manera quedaba demostrado a los presentes, por milagro del apóstol, que el muchacho era inocente. Nada más cuenta la historia, pero a mí me da la espina de que aquel juez nunca en su vida volvió a probar la gallina. Y para que este milagro lo recuerde el mundo entero, dentro de la catedral hicieron un gallinero. Si tú entraras y aquel gallo quisiera un canto ofrecerte, buen camino peregrino, que es señal de buena suerte. ¡Qué buena! ¡Qué buena!
Muy buena. Sí, La verdad en que efecto, es, en efecto a ver, hay un gallinero en la catedral con un gallo y una gallina recordando la leyenda, claro. ajá, sí, qué interesante es eso, porque, bueno, para mí pueden pasar los años y los años y los años, y la verdad, este camino sigue vigente, porque me parece que es un poco lo que vos comentabas al comienzo, es encontrarse con uno mismo, más allá de una religión, es saber que puede existir un mundo que es mejor que este que nosotros estamos construyendo, destruyendo, porque nos destruimos a nosotros mismos en cierta forma. Y nada, como no me queda mucho tiempo, lo que quería es que nos cuentes un poco qué es lo que te llevó a escribir, a componer, a ser este trovador en el que te has convertido. No, verás, yo era compositor antes de conocer el Ajá, camino y siempre escribía sobre las cosas que amaba, o a las ajá. chicas o a las chicas que amaba, ¿no? Cuando me enamoré del camino, seguía haciendo lo que siempre había hecho. Me había enamorado del camino y tenía que escribir, simplemente, ¿no? Claro, fue una cosa, cambiaste todo lo demás por cantar algo que realmente sentís, y eso está muy Claro. bueno. Y existen libros, existen otros trovadores, por ejemplo, vos dijiste, bueno, no es autoayuda de por sí, pero te ayuda muchísimo en la vida. Hay gente que después de eso se ha dedicado artísticamente a profundizar este tema. Sí, libros están saliendo muchos. Algunos pintores también se están dedicando a plasmar el camino en sus cuadros. Pero ten en cuenta que el camino ha resurgido hace 30 o 30 y tantos años, ¿eh? El camino estaba perdido en los últimos siglos. En el siglo XIX había años donde a Santiago iban 13 personas si iban. Álvaro Cunqueiro cuenta que en los años 60 llegó con un 600 al Cebreiro. Cebreiro es la entrada de Galicia. Y una vieja que lo vio a él con el fotógrafo le dijo, oh, ¿son ustedes turistas? Y él le dijo, no señora, somos peregrinos. Y la vieja le contestó, hace 2 o 3 años pasaron por aquí unos peregrinos. O sea que no iba nadie en los años 60. Y el camino ha resurgido hace muy poco. Entonces, ahora se está empezando a hacer una nueva tradición del camino actual, que es la que a mí me importa, porque se habla mucho del camino medieval, el antiguo, pero el fenómeno actual del camino, que está creciendo cada día hasta el punto de desbordarse de gente y que se está haciendo famoso en el mundo entero, yo creo que esto no tiene parangón, y es el camino que a mí me apasiona, el que yo he conocido, que es el camino del siglo XX, o XXI, perdón. Claro, claro. Bueno, Gema comenta, dice, la humanidad es precisamente eso, no importa el país ni la tierra en la que se nazca ni los gobernantes, siempre existe luz y oscuridad en los corazones humanos, lo importante es la elección que se haga de esa opción. Muy buena reflexión también de Gema, y mi pregunta es, ¿por qué se había olvidado y por qué resurge en estos últimos tiempos el camino? Pues mira, se había olvidado primero, porque hubo unas epidemias de peste tremendas allá por el siglo XIV que empezaron a hacer que fuera más peligroso y que la gente no fuese. Segundo, Claro. porque la reforma luterana, Lutero descreía absolutamente de que lo de Santiago fuese verdad y recomendaba a los europeos del norte que no fuesen al camino porque él decía que eso era mentira y que era un cuento. En fin, era enemigo de eso. Tercero, porque luego ocurren otras cosas tales como la Ilustración o como la Revolución Francesa, donde el camino es muy peligroso porque está lleno de tropas francesas. Hablo a principios del siglo XIX ya. Y pues el camino se va perdiendo. Y luego encima llega el siglo XX y empiezan a hacer carreteras donde antes estaban los caminos. Y la gente pierde la afición por caminar, porque la gente empieza a tener coches. ¿Cuándo se descubre el camino de Santiago? Pues mira, hay un cura en el Cebreiro, allá por los años 80, que con unos grupos de amigos suyos investigan lo que eran los caminos antiguos y se dedican a señalizar con unas flechas amarillas para los posibles peregrinos que quieran venir, porque
se preveía que iba a haber un resurgimiento. Había un ministro del turismo que se llamaba Fraga Iribarne, que estaba empeñado en esa labor y que luego fue presidente de Galicia, que bueno, estaba muy por el empeño, y había una cierta movida de algunos intelectuales para rescatar el camino antiguo. No se veía en el aluvión de gente que iba a venir, desde luego, aunque hay una anécdota muy bonita. Cuando Elías Baliña estaba pintando unos árboles allí con sus flechas amarillas, lo paró la Guardia Civil. Y fíjate, en aquellos tiempos donde el franquismo estaba todavía calentito, ¿no? Y vieron a aquel hombre señalando unas flechas misteriosas en unos árboles. ¿Y usted quién es? Identifíquese. Pues mire, soy el párroco del Cebreiro, don Elías Baliña. ¿Y qué está usted haciendo pintando esas señales? Y él le respondió con mucho aplomo: estoy preparando una invasión a Galicia. Así ha sido. Así ha sido. Elías Baliña quizás ha sido uno de los artífices más importantes que ha habido en la recuperación del Camino de Santiago y en la eclosión actual que ahora tiene. De todas formas, Internet también está haciendo mucho, ¿eh? Claro, claro. En este caso, la tecnología es muy útil y es muy buena. Me preguntan desde Argentina si se puede conseguir los CD o los CD. Y bueno, desde otras partes también, ¿o dónde los podemos conseguir? Pues mira, la única manera es que me escriban. Yo, si quieres, te doy mi email y estoy a disposición de cualquiera para enviárselo. Es muy fácil: maldonadoperegrino@hotmail.com. Bien, y desde ahí hacer el pedido, perfecto, Sí. Porque no solamente nos escucha gente de Argentina, también en directo o después el programa grabado nos escuchan de otras partes de Latinoamérica, y es muy interesante. Es algo que no es solamente local o por lo menos desde Argentina que emitimos el programa. Pero bueno, nada, como ya no nos queda tiempo, lamentablemente, porque yo seguiría hablando horas y horas con vos, José, lo que quería es que nos dejes una pequeña reflexión de lo que significa para vos el Camino de Santiago, lo que significa para tu vida, y que invites a la gente, que le des un motivo para recorrerlo. Hombre, el Camino de Santiago no se hace sin ton ni son. Yo creo que hay que estar un poco con la fruta madura interior. Cuando uno realmente necesite dedicarse a sí mismo, a reflexionar, a darte tiempo y a vivir desconectado unos días, entonces hay que ir a hacerlo sin perder tiempo. Es un maravilloso lugar para dedicarte a ti mismo y plantearte esos diálogos interiores que muchas veces en la vida no podemos, porque parece mentira la de cosas que tenemos que contarnos a nosotros mismos. Cuando nos pasamos las horas caminando solos, escuchando los pájaros y escuchando nuestros pasos, entonces empieza a surgir una voz interior que hay que ver las cosas que tenía que contarnos, ¿no? A veces da incluso un poco de miedo enfrentarse a uno mismo de forma tan desnuda, pero es importantísimo, y cuando uno llega por fin a reconciliarse con uno, a veces puede escuchar otras voces más importantes que la de uno mismo. Me refiero a gente que allí ha descubierto a Dios y que ha descubierto la gran verdad de su vida. También hay de eso, ¿eh? No nos olvidemos. Sí. Bueno, José María, de nuestra parte, darte las gracias, porque realmente fue un programa muy sentido. Se nota que hay pasión en lo que vos estás haciendo, en lo que vos estás contando. Espero que por aquí los que están en escucha, los que escuchan el programa después grabado, puedan animarse a recorrer ese camino, a encontrarse con uno mismo, a crecer como personas y a crecer como humanidad, que eso es lo que estamos perdiendo. Bueno, Silvio, que también escribe desde Argentina, dice: yo me desconectaría 50 años. Él se quedaría a vivir ahí en el camino. Más o menos así. Pero bueno, nada. Sí. El camino engancha muchísimo. Y como tú decías antes, que es pasión. Eso lo dice muy bien José Antonio de la Riera. Dice que el camino o es pasión o no es nada. Exactamente. Gran verdad. Sí. Bueno, nada, hablando de nada y del tiempo efímero, se me acabó el tiempo del programa, así, pero bueno, nada, José María, agradecerte, pero muchísimo, este aporte que has hecho, y
algún día recorreré ese camino. Lo voy a tomar como un desafío, y a los que están en escucha agradecerles también por todas las preguntas, por los saludos, y bueno, contarles que seguimos con los programas todos los viernes a las 18 horas Argentina, a las 23 horas España, y nada, brevemente contarles que el viernes que viene, 12 de junio, tenemos a los escritores de literatura fantástica argentina, que van a estar contándonos sobre el género. Andrea Luna se va a presentar el sábado 13 con ellos, con ELFA, que así se denomina esta asociación de escritores. Se presenta en la Biblioteca de Avellaneda, en Buenos Aires, en un panel de literatura fantástica, y el 19 de junio nos salimos un poquito de los libros y vamos a hablar del bonsai, de esta técnica que es muy interesante, que tiene mucho también para conversar. Vamos a estar hablando con Sergio Luciani, que es artista de bonsai, que es de aquí de Argentina. Vamos a tener muchas más sorpresas durante este ciclo, y recordarles que estamos todos los viernes a las 18 horas horario argentino. Este es un programa producido por Andrea Luna. En la promoción y marketing la tenemos a Gema Lutgarda, en la conducción a Silvina Zaneta. Recordarles que sigan, que visiten nuestra página, que es Café Entre Libros Oficial. Ahí pueden dejar un me gusta, algún comentario, pueden seguir los programas anteriores, están todos subidos también, las grabaciones. Pueden seguir escuchando los programas de Universal Radio. No dejen de pasar por la revista Luz de Dos Lunas, que es la revista también que produce Andrea y Mariela Villegas, que Mariela es de México. Luz de Dos Lunas, 2 con número. También tenemos Tu Revista, que es la revista de la Universal Radio, en la web de la universalradio.com. Pueden encontrar ahí una pestaña que dice Tu Revista. Y nada, gente, a seguir disfrutando de la vida, a tomarse las cosas desde otra perspectiva. No todos podemos ir a recorrer el Camino de Santiago, pero lo que podemos hacer es tomar un poco de esas experiencias para seguir adelante, para ver el mundo desde otro punto de vista, para encontrarnos con nosotros mismos. Muchísimas gracias por estar ahí compartiendo con nosotros. Nos encontramos viernes que viene. Abrazo para todos. Chau, chau. Una charla distendida, un encuentro con los creadores de esa magia que solemos llamar literatura. Café Entre Libros, un espacio abierto a escritores y lectores. La Universal Radio. Un año más junto a vos.